Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer hermoso punto sencillo, líneas horizontales. Este punto tiene mucha textura, se teje muy fácil repitiendo nada más que 4 vueltas a lo alto, lado del derecho y lado del revés. Para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2 y más 2 puntos del borde. Vamos a tejer ahora una pequeña muestra. Sobre las agujas estoy montando 12 puntos. Vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, sin sacar los puntos de la aguja izquierda. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja, sacamos un punto, así de esta forma bastante largo, no lo hagan muy cortito, y una vez más tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo: 2 puntos juntos al derecho, sin sacar los puntos de la aguja izquierda. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja derecha y sacamos un punto bastante largo, así, y 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo: 2 puntos juntos al derecho, sacamos un punto, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, entre segundo y tercer punto sacamos un punto, 2 puntos juntos al derecho. Así tejemos hasta finalizar esta primera vuelta. Aquí entre segundo punto y último punto sacamos el punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y así tejo hasta finalizar la vuelta. 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos, último motivo, 3 puntos juntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer. De un punto tejemos 2 puntos, un punto al derecho por detrás, sin sacar este punto de la aguja izquierda, punto al derecho por delante, y así punto al derecho por detrás. De un punto tejemos 2 puntos, punto al derecho por delante, derecho por detrás, derecho por delante, derecho por detrás, por delante. Último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, primer punto del borde, paso sin tejer, tejemos todos los puntos al revés. Después el motivo se repite desde la vuelta número 1, o sea, vuelta número 5 tejemos igual que la vuelta número 1, repetimos a lo alto estas 4 vueltas. Y así salen estas líneas horizontales, punto muy fácil, muy vistoso, con mucha textura. Espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.